Hola, doctor. Sí, continuamos. Bien, estábamos hablando algunas cosas, por si acaso son situaciones básicas que tienen que saber y seguramente ya conocen y saben. Más atrás van a ir profundizando cada una de las cosas que estamos revisando, ¿no? En el tema del pulmón, sobre todo, vamos a hablar de una complicación grave que se conoce como neumonía. Ya se pueden imaginar si con una bronquitis tenemos la sintomatología que estamos indicando, de respiración rápida, ¿no? O taquipnea se llama también. Tenemos aleteo nasal, hay tiraje. El tiraje se refiere a que los músculos intercostales, o sea, entre costilla y costilla existen algunos músculos que tienen la función, sobre todo, de desarrollar la mecánica de la ventilación pulmonar, ¿no? Gracias a esta, ahí, junto con el diafragma, se puede producir la inspiración, la expiración y todas esas situaciones. Cuando existe una complicación más grave en los pulmones que se llama neumonía o bronconeumonía, entonces vamos a tener este tiraje costal. ¿Y por qué se llama tiraje? Porque normalmente en este espacio entre costilla y costilla vamos a ver unos huecos, unos espacios que se van a producir en cada inspiración, lo cual va a significar que está el organismo forzando a los pulmones para que puedan captar mayor cantidad de oxígeno debido a que hay una insuficiencia por el proceso inflamatorio. Hay un espacio inflamado en el tema de la neumonía que va a dejar de captar oxígeno. Entonces, esta sintomatología es característica. Todas estas cosas que estamos viendo son parte de las infecciones respiratorias. Y cuando estamos empezando a hablar, nosotros, aunque todavía ustedes no están desarrollando clínicas, ya tenemos que ir apropiando nuestra terminología, ya tenemos que ir conociendo las patologías que durante toda la vida vamos a seguir tratando, ¿no? Las infecciones respiratorias agudas siempre son patologías que existían y que van a existir, inclusive más allá de la existencia de cada uno de nosotros, ¿no? Por eso es importante. Bien, sigamos. Un segundo. Bien. ¿Cuál es la forma en la que se transmiten? ¿Cómo se transmiten las infecciones respiratorias agudas? A ver, ¿cómo adquirimos una gripe, una gripa o una influenza, como quieran llamarlo? Eh, ¿Cómo es la forma en que contraemos? Yo tengo a uno de sus compañeros en el aula con gripe, ¿no? Y resulta que como no tomamos las medidas, al día siguiente o a los 2 o 3 días tenemos ya no uno, sino tenemos 10 de los que estaban en ese aula con un proceso gripal, incluyendo el docente, el profesor. ¿Y de cómo habrá sido que ni siquiera se han juntado, no han compartido alimentación, nada? ¿Cómo es que han contraído la patología estas personas? Por medio de vómitos, por ejemplo. Exacto, por medio de vómites. ¿Qué más? Vía respiratoria. Vía respiratoria, ¿no? Porque no se olviden que las personas que están afectadas por una de estas patologías del grupo de las infecciones respiratorias agudas están eliminando el causante de la patología a través de las secreciones, a través de las mucosas, que cuando provocan estornudo o golpe de tos, hacemos la eliminación de pequeñas gotas de saliva que contienen estos virus, ¿no? Y a estas pequeñas gotas se llaman gotas de Fluye. ¿Se acuerdan? ¿No? Las gotas de Fluye que salen al estornudar una persona, al hablar fuerte. Por ejemplo, si yo estuviera con ustedes y hablara bastante fuerte, solo el hecho de hablar estoy eliminando gotas de partículas de saliva pequeñas que pueden llegar inclusive hasta los 2 metros de distancia. Entonces,
es la forma en la que generalmente se transmite este tipo de patologías. Ustedes están al lado de una persona, sentado al lado de una persona, las personas que están en su entorno, sobre todo los más próximos, van a contraer esta patología. Es una de las vías. La otra es a través de fómites, ¿no? ¿A qué llamamos fómites? Por ejemplo, ¿cuál sería parte de esas cosas en el aula? Por ejemplo, si yo toco el grifo de la puerta Exacto. y otra persona después lo toca y yo tengo algunos causantes de una gripe o algo Claro. así, agentes Vamos que a pueden afectar a transmitir otra persona. los virus o las bacterias que van a producir las infecciones respiratorias. Si alguien que está en nuestro restaurante, présteme su corrector, ¿no? Son esas las formas en las que se van a transmitir. A partir de este tipo de situaciones vamos a adquirir. Entonces, son dos formas generalmente en las que vamos a recibir estos o nos vamos a transmitir estos agentes que producen las infecciones respiratorias. Unas, aquellas que vienen a través de la vía respiratoria, otras también que llegan a través de fómites que son medios a través de las que se valen algunas bacterias y virus para llegar a las personas y provocar la patología. Entonces son las dos principales formas. Por eso es que en el tema del coronavirus se está aplicando esto, ¿no? Para evitar de que las gotas, ¿no? Gotas de saliva que producen las personas o los pacientes o los enfermos están utilizando los barbijos, ¿no? Y también están utilizando la distancia social, 2 metros de persona a persona. Por eso es que está prohibido aglomeraciones de personas, ¿no? Porque es la forma en la que se transmite. Entonces, es sobre todo la principal forma de transmisión de este tipo de patologías. Eh, También es importante anotar que cuando estamos hablando de la transmisión de las infecciones respiratorias agudas, es importante la edad de las personas, es importante sobre todo el tema de las defensas de las personas. Por eso que cuando hablamos, por ejemplo, de este tipo de patologías, siempre vamos a indicar que las edades vulnerables son las que están más expuestas a producir esta enfermedad. Y las edades vulnerables sabemos que son los menores de edad y los mayores, o sea, las personas de la tercera edad de 60 para arriba y los menores de 5 para abajo, o sea, la edad infantil. A ver, mucho peor si estos están en condiciones de defensas bajas, inmunidad baja. Nosotros sabemos que los niños nacen sin defensas, ¿no? Y en la medida en que va transcurriendo la vida, ya sea artificialmente a través de las vacunas o ya por haber tenido un primer encuentro con este tipo de agentes, vamos a adquirir una inmunidad natural. Entonces, es importante conocer para nosotros porque esta baja de defensas puede provocar que cualquiera de estas patologías que están en muchos lugares, incluyendo en las manos, muchos de ellos son oportunistas, están esperando una baja de defensas en el organismo para atacar inmediatamente, ¿no? Están presentes generalmente en todas estas situaciones. ¿Cómo clasificamos a estas enfermedades respiratorias? Generalmente se clasifican de acuerdo a la estructura del sistema respiratorio, ¿no? Para efectos, los agentes comunitarios voluntarios de salud en el manejo de los pacientes se clasifican así. Son dos formas de clasificar. Nosotros somos personal técnico, nosotros somos personas que supuestamente vamos a manejar técnicamente todo lo que significa el tema de las infecciones respiratorias. Entonces, vamos a tomar en cuenta la estructura del sistema respiratorio para poder clasificar. Podemos clasificar en infecciones respiratorias de vías altas, aquellas que están por encima de la laringe, ¿no? Por encima de la laringe, entonces clasificamos infecciones respiratorias de vías altas. Las infecciones de vías altas estarían
por los órganos que constituyen el sistema respiratorio hacia la parte inferior de la laringe. Estarían la tráquea, los bronquios, los bronquiolios y también los pulmones. Entonces, dependiendo de cada una de las áreas que está afectada, va a tomar el denominativo. Por ejemplo, si hay afectación de la tráquea, nosotros vamos a hablar como un proceso de una traqueitis. Si va a haber afectación de los bronquios, vamos a llamar una bronquitis. Si va a haber una afectación de parte de los bronquiolos más pequeños, generalmente podemos conocer como una bronquiolitis. Y si hay una afectación del tejido pulmonar en un espacio bastante grande, se llama una neumonía. Entonces, es una forma de clasificación. Pero también no se olviden, en las comunidades, sobre todo donde no existen servicios de salud, hay algunas personas que voluntariamente desarrollan actividad de atención de salud, sobre todo primaria. Ellos conocen algunas situaciones básicas de lo que es el tema de salud, del mismo modo que tienen un botiquín con medicamentos básicos para hacer los primeros auxilios o primeros tratamientos de este tipo de patologías. Entonces, para ellos existe una clasificación que se llama sin neumonía y con neumonía. Infecciones respiratorias que están por encima de la laringe, generalmente los vamos a llamar como infecciones respiratorias sin neumonía. Y si estos están afectando las vías bajas, sobre todo a nivel de pulmones, nosotros lo vamos a clasificar como infecciones respiratorias con neumonía, lo cual va a denotar inmediatamente que son complicaciones de una infección respiratoria anterior a una patología que va a complicar y va a provocar mayor sintomatología. En la medida en que se haga el tratamiento, se haga un diagnóstico temprano, entonces sí podemos resolver la inobservancia o la falta de tratamiento o ver que el paciente no progrese o evolucione más, entonces también va a resolver el problema. Lo contrario va a significar generalmente agravar o concluir con deceso del paciente. En el tema de los problemas de las iras sin neumonía, podemos, por ejemplo, hablar a nivel el proceso inflamatorio a nivel de la nariz, en fosas nasales, ¿no? Que se va a exteriorizar por rinitis, o sea, secreción nasal. Luego vamos a tener una laringitis, seguramente, en el caso de la laringitis, donde están sobre todo el sistema donde se produce la voz, vamos a tener dificultades en la emisión de la voz, con disfonía o afonía, cuando el proceso es bastante muy avanzado y complicado. Entonces las personas pierden la voz y en el caso primero, cuando existe disfonías, es que existe un proceso parcial de inflamación que va a hacer que la voz cambie. Normalmente nosotros le llamamos ronquera, estoy ronco, dice, ¿no? Es precisamente por un proceso inflamatorio. Si esto va descendiendo, vamos a tener ya algunos síntomas como los cambios de sonido pulmonar, vamos a tener sonidos sobreagregados, así como les decía, las sibilancias, vamos a tener estertores, vamos a tener movilización de secreciones, que ya cuando estén llevando en el tema de semiología van a ir seguramente identificando cada uno de los sonidos. Pero para nosotros es que cuando hay infecciones respiratorias agudas por debajo de la laringe y hay afectación ya de los pulmones, va a haber ruidos sobreagregados en la respiración, ¿no? Una de las cosas también que no hemos referido, no sé, es el problema del oído. ¿Existe o no existe comunicación del oído hacia las fosas nasales? Y de las fosas nasales a los ojos. ¿Hay comunicación o no?
Ahí no hay comunicación, a ver. Doctor, ¿puede repetir la pregunta? No la entendí. Hay comunicación de las fosas nasales hacia el oído o del oído hacia las fosas nasales, digo. Y también hay comunicación de las fosas nasales hacia los ojos. Sí, doctor, hay las trompas de Eustaquio. Hay, muy fácil de comprobar. Tapen la nariz, yo hago un poco de fuerza y van a sentir una sensación de que se está abriendo algo en el oído. Existe un conducto que comunica las fosas nasales hacia el oído y también existe un conducto de las fosas nasales hacia los ojos, el conducto dactilonasal, ¿no? Por eso es que cuando nosotros estamos lagrimeando, también sentimos que existe una salida de líquidos por la nariz. Entonces, se debe a eso. Este hecho que exista comunicación hace que generalmente las infecciones respiratorias agudas compliquen al oído, ¿no? Y estas se va a manifestar principalmente por un proceso inflamatorio que puede abarcar a la parte del oído externo o a la parte interna del oído, provocando, dependiendo de la afectación de cuál de las partes, problemas bastante graves, ¿no? Entonces, las otitis también son consideradas como procesos de infecciones respiratorias agudas como complicación de una infección respiratoria aguda a nivel de las vías respiratorias altas. Si esta no es resuelta, generalmente va a haber una complicación mayor y va o puede afectar también a la mastoides. Entonces sí estamos hablando de un cuadro de una infección respiratoria aguda sumada a una mastoiditis, ¿no? Una infección respiratoria aguda que solo tenga una otitis, ¿no? Se puede resolver muy fácilmente, inclusive en hospitales de primer nivel, donde la atención es atención ambulatoria, donde solamente hay atención de consulta. Entonces, este nivel sí puede resolver. Pero cuando ya existe este proceso que se llama complicación de mastoiditis, vamos a requerir tratamiento especializado. Por lo tanto, los hospitales de primer nivel, que es la entrada al sistema de salud, va a requerir que sean referidos a otro nivel donde haya mejor equipamiento para resolver el problema, ¿no? Entonces, para nosotros, las otitis y también las mastoiditis forman parte del grupo de las infecciones respiratorias agudas, solo que la mastoiditis va a requerir un tratamiento de especialidad. Cuando estamos hablando de las infecciones respiratorias superiores o altas, generalmente vamos a hablar de las otitis, procesos inflamatorios a nivel del oído, faringitis, procesos inflamatorios a nivel de la faringe, las laringitis, procesos a nivel de la laringe, y las traqueitis, que son las áreas que pueden ser afectadas y consideradas como una infección respiratoria de vías altas, ¿no? Y si estamos hablando de procesos inflamatorios de vías bajas, entonces vamos a considerar el proceso inflamatorio a nivel de los bronquios. Vamos a también considerar el proceso inflamatorio de los bronquios y del tejido pulmonar, que se denominaría bronconeumonía. Y también solo neumonía cuando solo el tejido pulmonar o el parénquima pulmonar está afectado. Entonces, esta es la división que nosotros tenemos que conocer cuando estemos hablando de infecciones respiratorias agudas, de vías altas o de vías bajas. Entonces, es importante también identificar esta situación para luego tener bases de lo que estamos hablando. A nivel de la nariz, ¿no? Un cuadro común es el resfriado común, catarro o gripe.
Tiene otros denominativos más, pero para nosotros es un proceso inflamatorio a este nivel que se va a exteriorizar, o sea, se va a identificar por la sintomatología siguiente. Primero, estornudos. Son pacientes que por la estimulación del proceso inflamatorio van a permanentemente hacer estornudos, golpes de estornudo, que ya les decía, es un momento en el que también por la fuerza se eliminan las gotas de fluye, o sea, partículas de saliva o partículas de moco que está fluyendo en la nariz que llevan junto con las gotas al agente causal de la enfermedad, o sea, virus, bacterias y todas esas cosas. Existe congestión nasal y ustedes que seguramente también han pasado se han debido dar cuenta que cuando estamos empezando el cuadro, de principio tenemos estornudos, tenemos como si se nos hubiera tapado la nariz, a lo que se llama congestión nasal, acompañado de malestar general, hay enrojecimiento, sobre todo en las personas que tienen una tez blanca, bien blanca, se nota que la nariz se pinta de rojo, lo cual significa de que posiblemente el cuadro que está sufriendo es una gripe o un catarro común, ¿no? Existe escozor en algunos lugares, existe lagrimeo y en muchos de los casos cuando hay complicación de este tipo de catarro, debido a la comunicación que les decía que hay entre las fosas nasales y el ojo, también hay una permanente epífora, que quiere decir lagrimeo constante. ¿Por qué? Porque hay un proceso inflamatorio que está estimulando a la eliminación de lágrimas permanentemente. Sobre todo, puede ser por esa forma o porque muchas veces cuando hacemos el aseo con la mano, tocamos el ojo, también provocamos este cuadro por esa vía, ¿no? Hay fiebre, hay escalofrío, hay disminución del apetito y su principal síntoma es el moco nasal o lo que le llamamos nosotros catarro. Generalmente en los niños muy pequeños, debido a la posición, por ejemplo, que siempre están echados cuando todavía no andan, estos van a tener que estas secreciones puedan desecarse y tapar el sistema respiratorio. No los va a dejar respirar, entonces se sienten incómodos, empiezan a llorar, se sienten irritables y todas esas cosas. Para esta situación, generalmente lo que se utiliza es en algunos casos utilizar líquido. En pediatría dicen las mamás que pueden utilizar la leche de lactancia, porque primero es estéril, segundo es conocido por el cuerpo, así que no va a producir ningún tipo de alergia y como tiene líquido va a movilizar, digamos, el moco que se ha endurecido y no deja respirar. A eso se completa con una aspiración o una limpieza de las fosas, lo que va a mejorar el cuadro. También tenemos la afectación del oído, lo que anteriormente les decía. Generalmente se debe a un proceso inflamatorio que a través del conducto que existe entre el oído y las fosas se va a ir produciendo este problema, ¿no? Entonces, primero lo que vamos a sentir es sobre todo dolor, ¿no? Un dolor de oído, puede haber fiebre, en muchos casos cuando después de varios días no se atiende, puede haber secreción, la salida de un líquido que es pus y en muchos casos cuando aún el cuadro está avanzando más, también presencia de un poco de sangre en esto. Es importante en este caso, sobre todo, hacer la limpieza y el uso de medicamentos para disminuir el problema. La gente aquí, como dice, generalmente dice, ha reventado mi oído, y es que se refiere a que a partir del dolor existe una secreción purulenta que sale del oído. Entonces, esta patología que se llama otitis media generalmente es un cuadro que está dentro el proceso de las infecciones respiratorias. La otitis media, cuando ya existe un proceso inflamatorio en la parte del oído medio, ¿no? Que generalmente nos va a provocar también la misma sintomatología, casi dolor, va a haber secreción y va a haber sobre todo alteración en
en el nivel del oído, ¿no? Va a haber disminución del oído, en algunos casos si el proceso es bastante grave, inclusive va a haber una pérdida de esto en forma temporal hasta que se resuelva el problema, ¿no? Y finalmente lo que podemos decir es que este tipo de patologías generalmente también está producido por complicaciones, sobre todo por la presencia de bacterias que podemos tener en las fosas nasales, en el conducto o en el mismo oído, lo cual por la baja de defensas que se produce debido a las infecciones respiratorias agudas de vías altas, puede complicarse y provocar serios problemas en el tema del oído. Lo cierto es que las otitis medias también son parte de las infecciones respiratorias agudas. Acá tenemos una imagen donde les decía hace rato dónde están las amígdalas o dónde están sobre todo las lesiones que se producen a nivel de la faringe. Aquí está la úvula, pueden verla, ¿no? A un costado existe una especie de promontorios pequeños que corresponden a las amígdalas correspondientes a cada uno de los lados. Si se fijan en este cuadro, estas apenas sí están sobresaliendo. En este otro proceso, en este cuadro que está dentro de un círculo, vamos a ver, es lo mismo. Vemos que la úvula está de un color aumentado, está de un color rojo, está aumentada, o sea, hay hipertrofia, está agrandada por el proceso inflamatorio, y a los lados se encuentran las amígdalas que están hipertrofiadas, están grandes, están rojos, lo cual produce odinofagia, o sea, provoca dolor al tragar, inclusive al hablar, cuando es bastante grave. Entonces, este proceso también se considera como un proceso un proceso inflamatorio del grupo de las infecciones respiratorias agudas. Se puede de eso indicar que hay una amigdalitis, hay un proceso inflamatorio a nivel de estas áreas, lo cual produce a veces complicaciones graves porque dificulta la alimentación, hay dolor al tragar, dolor al consumo de alimentos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, también se considera como parte de las infecciones respiratorias agudas. En la garganta, en realidad casi toda esta región que estamos viendo, que está sobre todo compuesto por la faringe, la laringe y las amígdalas, son procesos inflamatorios también que son consideradas como infecciones respiratorias agudas de vías altas. Hemos dicho, su resolución generalmente son fáciles, se pueden resolver, sobre todo si el estado físico de las personas está bien constituido, con muy buenas defensas, con o sin tratamiento, en un tiempo de 10 días se resuelve sin ningún problema. Ya si nosotros empezamos a descender, vamos a tener cuadros como la afectación en los bronquios, lo que nos va a equivaler a procesos de bronquitis, que generalmente se van a caracterizar por el síntoma de la tos. La tos que en muchos casos de principio es seca y luego va empezando a tener secreciones en la medida en que el agente causal se va proliferando, lo cual hace que el organismo produzca secreciones, sobre todo para eliminar en el momento de la tos. Entonces es característica también, cuando hay este problema de las bronquitis, que existan un cambio o un sobreagregado de los ruidos. Ya les decía, los bronquios, por el tema del proceso inflamatorio, disminuyen el lumen o el paso del aire, y que a veces el paciente tiene que forzar para poder hacer que el aire pase por estos. Y en el momento del paso se producen ruidos, sonidos extra que están en el sistema respiratorio, ¿no? Habíamos hablado de las sibilancias, se refiere a un sonido muy parecido al silbido de las personas. Existen roncos, una especie de sonidos rudos que se debe también debido al bloqueo, a la disminución del lumen de los bronquios, y todas estas situaciones que generalmente van a complicar en este tipo de cuadros. Y así también tenemos a las neumonías.
Las neumonías, que generalmente son procesos inflamatorios que afectan sobre todo al parénquima pulmonar, ¿no? Es característico porque presentan sintomatología clásica. Existe una neumonía clásica en la cual vamos a ver una, sobre todo producida por bacterias y que se va a caracterizar por una respiración rápida, se va a caracterizar por una hepatización de la región donde se presenta la neumonía y también se va a presentar un signo que se llama el signo de la punta de costado. El área donde, o sea, del pulmón que esté afectado, generalmente se va a sentir un dolor punzante debido a la afectación, sobre todo de la cubierta de los pulmones. ¿Qué se llama la cubierta de los pulmones? Alrededor de cada pulmón existe una cubierta. ¿Cuál es el nombre? ¿Pleuras? ¿Cuál? ¿Las pleuras? Exacto. Precisamente cuando llega ese dolor, recién este tipo de patologías se hacen dolorosas, ¿no? ¿El pulmón duele o no duele? ¿Hay dolor de pulmón o no? Bien, entonces también para diferenciar el tema de las neumonías, sobre todo es el ritmo respiratorio. Taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria, que para nosotros va a significar una insuficiente aporte de oxígeno, por lo cual los pulmones para compensar aumentan en frecuencia, ¿no? Vamos a presentar en esto el tiraje que anteriormente hemos indicado. Vamos a indicar también de que existen otros síntomas como la fiebre y sobre todo síntomas que van a hacer que las personas vaya postrándose, vaya empeorando cada vez hasta que se instituya el tratamiento. Cuando no se hace esto, generalmente hay una complicación. Si se fijan en esta imagen, que es una radiografía, hay un círculo. Precisamente es como si hubieran hecho un corte en forma triangular del pulmón en la radiografía. Y se debe a que este área donde está en forma de triángulo es el área donde se está produciendo la neumonía. Existe hepatización, por eso la imagen es como si hubiera una retención de aire, ¿no? Entonces existe una hepatización y la imagen se altera. Este pulmón es como si hubiera estado cortado. Precisamente este área triangular es el área donde está afectado por la neumonía. Puede haber tos, puede haber fiebre, escalofríos, o sea, casi toda la sintomatología a la que se suma un síntoma que se llama el color azul que adquieren sobre todo las partes finales de las extremidades, ¿no? A la que se llama acrocianosis. Las puntas de los dedos, las puntas de los pies, la punta de la nariz se convierten de un color azulado. Eso es debido al insuficiente aporte de oxígeno debido al cuadro neumónico. Entonces, generalmente en este tipo de cuadros, cuando no se hace un tratamiento a tiempo, puede haber complicaciones, en algunos casos puede haber mucha tos con secreción y algunas veces con, sobre todo, estrías o presencia de sangre. En el tema de la bronconeumonía es que también las partes finales de los bronquios más el tejido existe un proceso inflamatorio. Entonces, muy parecido al anterior, principalmente en estas lo que va a diferenciar es la complicación y la gravedad con la que se va a tomar en cuenta. Es un cuadro un poquito más dificultoso, vamos a tener mayor respiración más rápida, es un paciente que va a quedar rápidamente postrado. Si se fijan acá, esta imagen triangular nos está indicando la afección o el área neumónica que se considera porque está cerca a los cilios, o sea, para la parte final de los bronquios y el tejido, provocando un cuadro de bronconeumonía, ¿no? Es otro cuadro importante en el caso de las infecciones respiratorias agudas. Bien, la neumonía y la bronconeumonía son enfermedades graves que generalmente tienen problemas serios y pueden provocar problemas hasta llegar a la muerte de los niños.
Existen programas para desarrollar este tipo de patologías. Entonces, en epidemiología nosotros le llamamos vigilancia epidemiológica, que está encargada de hacer el control, no esta, sino varias enfermedades que sí pueden provocar alteraciones de salud de la población. Hasta aquí alguna pregunta. Preguntas, jóvenes. ¿No hay preguntas? No, doctor. No.